y con bien. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza, pidiendo que tú hables a nuestras vidas, que siembres una semilla en tierra fértil, Señor, que tú puedas seguirnos, Padre, guiando para ser bien administrados, para ser buenos administradores de lo que tú nos has dado, ser fieles en lo poco y ser fieles en lo mucho. Quita todo estorbo de en medio, Señor, todo aquello que en el mundo físico o espiritual pudiera interponiéndose entre tu palabra y nosotros, que no sea un impedimento en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues vamos a Proverbios capítulo 21, versículo 31. Vamos a introducir este mensaje con este pasaje. Dice así: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿De quién es la labor de alistarse? Del caballo. ¿Quién da la victoria? ¿Qué nos enseña esto? Lo que veníamos mencionando antes de iniciar de lleno el mensaje. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, pero nosotros no podemos creer que por el simple hecho de hacer esa parte entonces todo va a salir bien. Hasta ahorita hemos concluido con el primer bloque de esta serie, donde hemos hablado de lo que nos corresponde a nosotros hacer, al igual que el caballo cuando se alista. ¿Qué tenemos que hacer físicamente en el área administrativa? ¿Qué tenemos que hacer materialmente en el área administrativa? Pues ya hemos hablado del peligro de la deuda, hemos hablado de la importancia del presupuesto, de la compra sabia, del ahorro, de la inversión, de la planificación. Pero todo eso es apenas la mitad del trabajo. Estamos equivocados si creemos que por ser bien administrados las cosas nos van a salir bien, si ignoramos que el que da la victoria es Dios. Y todo nuestro esfuerzo sin el respaldo de Dios no va a servir absolutamente para nada. Salomón también por eso decía, inspirado por Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuáles? En todos. Mucha gente cree que Dios nos guía y nos habla para cosas que tienen que ver con lo espiritual, e interpretan lo espiritual como cuando leo su palabra, cuando oro, cuando predico, cuando canto, pero Dios quiere guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Todos implica nuestros caminos financieros. En nuestra administración, en nuestras finanzas, es un error bíblicamente que nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Que alguien diga: ay, como ya leí libros y estudié y me discipulé y aprendí, ya sé lo que tengo que hacer, y ya salí de deudas, y ya estoy ahorrando, invirtiendo, y tengo unos negocios bien buenos que voy a poner, y con eso me va a ir muy bien. No, porque cualquier cosa que está fuera de tus manos puede venir, como cuando vino la crisis sobre Egipto, como cuando Nabucodonosor lo perdió todo. Millonarios de repente pues sufren el colapso de sus empresas por una crisis mundial, porque alguna manifestación les cierra durante un año el lugar donde estaba ubicado su negocio, por cuestiones que se dan en el día a día, cosas que trascienden nuestra voluntad, que están fuera de nuestras manos, fuera de nuestro alcance, pueden ocurrir. Y por eso la Biblia dice: es un grave error que tú te apoyes en tu propia prudencia, que ya tengo 3 negocios que han salido bien y entonces tengo la certeza de que puedo poner otros 20 y van a salir bien. Hay cosas que salen de tu control y Dios no quiere que tú te apoyes en tu propia prudencia. Cuando tú te empiezas a confiar en ti mismo, como Nabucodonosor lo llegó a hacer, que se paseaba, según el libro de Daniel, en su palacio y decía: esta es la real Babilonia que edifiqué con mi poder y con mi fuerza. ¿Qué pasó con él? Lo perdió todo. Hay personas que lo han perdido todo, hay personas que llegaron a tener mucho dinero porque se envanecieron, se ensoberbecieron, allá arriba se olvidaron de Dios y fueron para abajo. No solamente con personas, con naciones, con civilizaciones enteras, esto llegó a ocurrir. ¿Quién queda de los imperios? Ninguno. Cayeron todos, porque allá arriba se envanecieron. Abdías, que es un solo capítulo, en los primeros 4 versículos, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de tus peñas, que habitas en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Aunque te remontares como las águilas y entre las estrellas establecieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Es un pasaje fortísimo cuando tú empiezas a estudiar a la luz de la historia lo que esto significa. ¿Por qué? Porque se le escribe este pasaje como una profecía a los habitantes de aquella región y esa región en particular. Petra tenía su capital en Edom, que es a quien se le escribe este pasaje,
Y Petra, si alguna vez tú has ido o has visto imágenes de este lugar en internet, pues es magnífico. Creo que ya es considerado como una de las maravillas del mundo. ¿Por qué? Porque son cuevas, son edificaciones que están labradas entre las montañas. ¿Sí lo ubicas o no? Ponle si no en Google Petra y bueno, solamente de verlo a través de fotos, de video, te va a impactar. Petra era capital de Edom y era en ese entonces, Petra, pues un lugar que estaba estratégicamente ubicado para que pudiera tener prosperidad por el resto de su vida, por el resto de su historia. La Biblia anuncia que algún día en este lugar pues no habría nada, que únicamente habría visitantes, que se iban a asombrar de este lugar, que sería habitado por chacales, por animales salvajes, que sería completamente desolado. Y cuando esto se escribió era aparentemente algo absurdo. ¿Por qué? Porque estaba de entrada al final de una ruta comercial importante que venía de Asia, lo cual hacía que fueran muy prósperos económicamente. Tan prósperos que pudieron edificar estas cosas tan impresionantes en medio de las montañas, en las cuevas. Tú lo ves y dices, bueno, ¿cuántas personas, cuánta mano de obra se requirió en ese entonces que no había la tecnología de hoy? Si hoy en día con toda la tecnología y recursos y millones que tenemos, se nos caen los puentes, por ejemplo, se empiezan a deslavar edificios de 18 millones de pesos en Santa Fe. Imagínate en ese entonces cuánta gente se requirió para hacer estas edificaciones con tantos detalles simétricos, con tanto adorno, algo realmente majestuoso. Y por eso es una de las maravillas del mundo y hay millones de visitantes que van cada año, pero son solamente eso, visitantes como la Biblia anuncia. Por si no fuera suficiente, ellos estaban geográficamente en un lugar estratégico, estaban protegidos. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de peñascos, de montañas que no tenían acceso, y el único acceso a este lugar era a través de un estrecho cañón que tú tienes que caminar más o menos durante unos 15, 20 minutos, igual con paredes de piedra, con montañas verticales hacia arriba. ¿Y qué provocaba esto? Que aunque llegaran ejércitos de millones, no podían al mismo tiempo atacar los millones, sino que, como en la película de 300, ¿alguna vez la viste? ¿Quién vio la película de 300? Levanten la mano todos los pecadores que no es cierto, yo también la vi, me gustó mucho. ¿Te acuerdas que iba llegando, creo que era Artajerjes, con un montón de ejércitos y elefantes y todo? Pero de nada servía porque tenían que cruzar por una pequeña cueva donde los iban despachando, porque hacían una fila angosta y entonces todos los demás tenían que hacer cola para esperar y los iban despachando. Y pues bueno, algo así, pero más drástico era Petra. Ellos podían tener personas ubicadas con lanzas, con piedras, con fuego a lo largo de este gran cañón y los iban despachando. Los historiadores creen que cuando los conquistaron es porque les cortaron el suministro de agua. Fue un sitio pues alimentario, por así llamarle, impidieron que entraran alimentos, que entrara agua, hasta que se rindieron, y que esto duró años porque militarmente no había forma de conquistarlos. Pero lo asombroso es que la Biblia no anuncia que ellos serían despojados, sino que el lugar sería desolado. Y tú dices, ok, se entiende que puedan conquistarlo, pero alguien lo va a habitar. Y de hecho así fue, mucho tiempo habitaron los turcos y otras civilizaciones, pero por ahí del 700-800 quedó completamente desolado como la Biblia lo anuncia. Y te preguntas, ¿cómo es esto posible? Esto en su momento era algo absurdo. Es como que ahorita Dios, por ejemplo, dijera a los habitantes de Providencia, por cuanto pusieron su confianza en las riquezas y se envanecieron y se olvidaron de mí, los voy a sacar. Pero sería absurdo que Dios también dijera, y ese lugar quedará desolado, porque desolado, pues es algo muy difícil, ok, lo sacan a ellos, pero tú dices, yo les hago el favor de cuidar de sus casas. ¿Quién va a desaprovechar un lugar como ese? O Los Encinos, alguno de los lugares pues más caros aquí en Toluca y Metepec. Pues algo así era con Petra. Era un lugar que tú dices, ok, los van a sacar, pero alguien más lo va a habitar. Sin embargo, se cumplió la profecía. Quedó completamente desolado y lo único que hay son visitantes que se asombran cuando pasan por ahí, como la Biblia dijo explícitamente que lo haría. Más detalles de esto están en la serie de la veracidad de la Biblia, en un par de mensajes que titulé Profecías Bíblicas Cumplidas en la Historia, interesantísimos, pero hoy este no es el punto. El punto es el siguiente: ellos lo tenían todo, ellos se sentían seguros por sus riquezas, por su posición, se envanecieron, allá arriba se olvidaron de Dios y cayeron. Y cada vez que tú te sientas seguro por el imperio que has forjado, porque ya liquidé mi casa, porque ya aprendí a ser un buen inversionista, porque tengo un negocio que ya cotiza en la bolsa, por lo que tú quieras, acuérdate de Abdías, versículos del 1 al 6. Y métete a internet, o si tienes mucho dinero, viaja al Medio Oriente, ve a Jordania, visita Petra.
Y cuando vas a ese lugar desértico y te asombres al ver sus edificios y lo que tenían, recuérdate que esa puede ser una representación de nuestras vidas, de cómo de estar en la cima puedes terminar en el piso, en una vida completamente vacía y desértica, la cual los demás vean y se asombren de lo que fuiste a comparación de lo que eres. Y todo surge, todo inicia, cuando allá arriba te olvidas de Dios. La soberbia de tu corazón, dice Abdías, versículos 3 y 4, te ha engañado. Su soberbia los engañó. Llegaron a habitar tan alto que dijeron en su corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y Dios dice, aunque te remontares como las águilas, y no solamente en estos peñascos, aunque entre las estrellas del cielo establezcas tu morada, de allí te voy a derribar. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. A lo que voy con todo esto, hermanos, repito, todo lo que ya vimos en el aspecto práctico, de poco va a servir si no arreglamos nuestra relación con Dios, o si allá arriba nos olvidamos cuánto le necesitamos y que todo es gracias a Él. Sería realmente trágico que aprendieras todos los consejos, los pusieras en práctica, prosperaras, para que allá arriba tu prosperidad te echara a perder. La Biblia dice que esto ocurre con los necios. La prosperidad de los necios los echará a perder. Hay que alistarnos y poner en práctica los consejos, valga la redundancia, prácticos que hemos visto, sí, pero no te confíes. Todo esto es apenas la mitad del camino. Y por eso vino ahora este segundo bloque, donde veremos los principios espirituales para poder llevar de la mano con los principios prácticos, con los principios administrativos, y entonces una vez obtenido el panorama completo, tener la bendición de Dios y tener una vida de libertad financiera. Por eso en las siguientes clases, desde hoy, estaremos viendo algunos principios 100% operantes en el mundo espiritual. O sea, principios que el mundo diría, esto yo no lo necesito para mis finanzas. Principios que a lo mejor a comparación de los que hemos visto no son tan importantes. No cometas el grave error de decir, como ya pasó lo que me interesaba, ya no vengo al estudio. Porque sería hacer lo que los habitantes de Petra. Ya estoy arriba, tengo todo lo que necesito, no me sirve de nada el resto. Veremos cosas que el mundo puede considerar absurdas, pero que son importantes para que un cristiano pueda tener una prosperidad material. Hoy hablaremos del primero de ellos, que es la oración. Estaremos hablando más adelante de la santidad. Estaremos hablando más adelante de cómo la vida de pecado, de un maltrato hacia tus seres queridos, estorba la bendición de Dios. Estaremos hablando todo lo relacionado acerca del diezmo, de la ofrenda, aclarando algunas dudas, algunos tabús también que hay acerca del tema. Pero hoy es muy importante que hablemos acerca de la oración. Si nosotros queremos una vida de bendición, tenemos que reconocer a Dios, ya lo vimos, en todos nuestros caminos, y en oración es la forma principal en la que nosotros vamos a poner nuestros planes y decisiones financieras en sus manos. Jesús nos dejó un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice algunas cosas importantes que nosotros tenemos que recordar, y les pido me acompañen a Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9, dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que hace Jesús en el Padre Nuestro, ¿qué es? Exaltar a Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Qué nos enseña esto? Que cada vez que nosotros oramos, tenemos que procurar, no solamente con nuestra oración, sino con nuestra petición, que nuestra vida y que nuestra petición exalte a Dios. O sea, muchos lo interpretan como: Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo, te bendigo, tú eres grande. Y luego empiezan a pedir un montón de tonterías que para nada van a exaltar a Dios. Porque yo exalto a Dios con mi oración. No, tienes que exaltar a Dios con todo tu ser. Todo lo que respira tiene que alabar a Dios. Toda nuestra vida, espíritu, alma, mente, cuerpo, tiene que mantenerse irreprensible. Tenemos que buscar glorificar a Dios con absolutamente todo nuestro ser. Fuimos creados, según Colosenses, por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Entonces, es absurdo que tú dijeras: Padre nuestro que estás en los cielos, te bendigo, te alabo, eres grande, magnífico. Oh Señor, bendice esta tranza que voy a hacer. ¿La tranza glorifica a Dios? No. Entonces, así como le glorifico con mis palabras, con mi adoración, lo que le estoy pidiendo, dado que fui creado por Él y para Él, también tiene que exaltarle
a Él. Hay peticiones que en vez de exaltar a Dios, deshonran a Dios. Y entonces es por eso que no viene respuesta. Tenemos que pedirle al Señor que Él sea exaltado a través de la petición. Por ejemplo, para ser más claro, ¿cuántas veces primero nos ponemos en aprietos financieros y luego le pedimos que nos saque del aprieto? ¿Eso glorifica a Dios? ¿Que tú andes endeudado por el mundo pidiendo prestado glorifica a Dios? No. Por eso para mí es tristísimo cuando llegué a ver a ministros haciéndole la llorona desde el púlpito a la iglesia. Ay, es que me pasó esto, aquello y el otro, y no tengo, y para que alguien llegara y una ofrenda y gloria a Dios, el Señor respondió, no, fue producto de tu manipulación, no de la bendición de Dios. Eso es vergonzoso, que alguien que predica de la confianza en Dios y la provisión de Dios tenga que manipular. Y no sé tú, pero yo lo he visto desde el púlpito para que entonces alguien sugestionado venga y le dé de parte de Dios. Si viene de parte de Dios, ¿por qué no oró realmente a Dios? Y esto hace mucha gente, se mete en problemas y luego empieza, por favor ayúdenme porque estoy mal. Esto no honra a Dios, porque vimos en los primeros mensajes que la promesa de Dios, ¿cuál es? ¿Qué le prometió a su pueblo? Que iban a ser cabeza, no cola, que prestarían, que no pedirían prestado. Que el que pide prestado, Proverbios lo leímos, ¿se convierte en qué? En esclavo del que le presta. Y la esclavitud en la Biblia vino siempre como una maldición. ¿Qué ocurría con el pueblo de Israel en el libro de los jueces cuando pecaban? Venía la esclavitud. Entonces, una persona que está siendo esclava porque vive a través de la deuda, no está teniendo la bendición de Dios, salvo cuando ya vimos, hay 3 excepciones a la regla, que vimos en el mensaje que titulamos, cuando es lícito pedir prestado, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las personas está endeudada por razones que no tienen que ver con estas 3. Entonces es lo que hacen muchos. Híjole, ya me embarqué con algo que no puedo pagar, una casa que está por arriba de mi capacidad, porque vimos que hay algunas cláusulas que se tienen que cumplir y que si se cumplen es bíblico que tú te endeudes, por ejemplo, para una hipoteca, pero algunos no cumplen con una de las cláusulas que es que encaje en cierto porcentaje, se endeudan más allá de su capacidad. ¿Por qué? Por su ego, por su orgullo, para que vean los demás dónde vivo, para que vean qué coche manejo, para que vean la ropa que traigo puesta, cosas que no pueden pagar, que tendrían que haber pagado algunas de ellas, como la ropa, por ejemplo, de contado, y que están pagando a meses sin intereses por comprar marcas que sobrepasan su capacidad. Entonces de repente viene un problema, una enfermedad, un choque, un gasto extra, tengo que cubrirlo, no tengo para pagar la deuda, empiezo a pagar intereses, caigo en este círculo vicioso en el cual está más del 50% de los mexicanos ya haciendo el pago mínimo cada mes de la tarjeta de crédito. Dios, por favor respóndeme, por favor ayúdame. Esto no está honrando a Dios, porque estamos haciendo quedar a Dios como si fuera alguien que no tiene el poder de proveer. Y entonces nos voltean a ver y dicen, ¿por qué si su Dios es tan poderoso no le provee? ¿Dónde está su Dios? ¿No que Él te iba a proveer? ¿Dónde está? Y el nombre de Dios es avergonzado, es blasfemado, dice Romanos 2, por causa de nosotros, por haber tomado decisiones sin consultarle en oración, sin preguntarle si le iban o no a honrar. Estoy diciendo, insisto, que tú no tienes que comprar estas cosas. Si tienes, si puedes, qué bueno. Pero Jesús dijo, lo hemos visto muchas veces, cuando habló del costo de seguirle, ¿quién antes de construir una torre no se siente y primero calcula? No sea que una vez que empiece no pueda terminar. Y los que lo vean, es lo que nos pasa muchas veces. No calculamos bien las cosas porque no buscamos la dirección de Dios. No podemos terminar el proyecto. Tenemos que empezar a pedir quién me presta, quién me ayuda, quién me regala. Y el nombre de Dios no es glorificado. Porque la gente dice, ¿por qué Dios no le provee? Porque Dios no va a ser cómplice de irresponsabilidades. Pero la gente no lo entiende. La gente tendrá que entender. Se metió en problemas solito y Dios no tiene que ver con esto. Ni va a solapar irresponsabilidades, ni va a proveer para caprichos innecesarios. Y en vez de que la gente diga, es un problema de Él, dice, mira, ¿dónde está su Dios? No tiene ni para comer. Cuando Dios prometió que no nos iba a faltar techo, vestido y alimento. Pero me lo gasté en un celular, en un auto, cuando tal vez no era necesario. O a lo mejor no podía. Fue en un viaje. Les he contado de testimonios de consejería de personas que tuvieron años un buen empleo, los liquidaron. Y en vez de que estén en paz con su liquidación, que puedan incluso poner su negocio, a lo mejor no les va a dar para ser ricos, pero sí para vivir. Tienen que invertir toda la liquidación en pagar deudas. Y no hablo de una hipoteca, sino porque las hipotecas tienen seguros de desempleo.
Y en ese tiempo de seguro puedes venderla, recupera lo que has pagado a capital, más lo que has subido a la casa, la diferencia se paga al banco y hasta sales ganando una parte. Una persona bien administrada, ni siquiera un desempleo tendría que poner en aprietos si tuvo a lo largo de los años pues un ingreso decente, ¿verdad? Y se fue liquidado conforme a la ley. Pues lo de la casa se arregla, con la liquidación pues me encargo de buscar otra fuente de ingreso, en lo que veo si consigo un empleo, y si no, pues aquí tengo algo que me da al menos para vivir. Pero ¿qué pasa con la mayoría? Eso lo utiliza para pagar un montón de tonterías. Entonces, no tiene ni para comer. Y estamos mendigando, haciendo ver a Dios como si no fuera tan poderoso. Y Dios podría tomar los dedos y mandar bendición, pero la persona o la familia no entenderá la lección. Entonces Dios, con todo el dolor de su corazón, tiene que permitir que sigamos así para que la próxima vez que venga su bendición aprendamos a ser responsables con lo que Él nos ha dado. Pero como te decía, la gente no lo ve, no lo entiende así y no te señalan a ti. Por eso siempre es importante orar diciéndole: Padre, que mis decisiones te glorifiquen a ti. Contrario a esto, una persona bien administrada va a glorificar el nombre de Dios. ¿Han leído este pasaje que dice que iban a comprar sin dinero? ¿Cómo es esto posible? Mediante la bendición y la dirección de Dios. Yo te lo he dicho, conozco personas que ganan la mitad que otras, que viven mejor que ellas. La bendición de Dios. Dios es glorificado. Yo no estoy diciendo tienes que ser un miserable, no. A lo mejor, gloria a Dios, que tienes un auto bonito, que te cambiaste una casa bonita, pero si realmente podías, dice en su tiempo, y fue de una forma responsable, mediante una buena administración, es una forma de glorificar a Dios. Tomaste decisiones durante 10 años, 20 años, 30 años sabias, que te permiten tener gustos, lujos que otros no tienen. Y tú dices: Dios me guió, me bendijo, me proveyó, me dio sabiduría, tomé su consejo y por eso esto es posible. Y yo no estoy predicando, vive como si fueras menonita, porque disfrutar de la vida es del diablo, eso ya ha quedado aclarado. No, sino que hay tiempos y formas para las cosas. Y Dios es glorificado. Yo conozco personas, por ejemplo, que de repente se hicieron una casa bonita y no les da pena contarlo, porque el testimonio glorifica a Dios. Entonces le da pena al que lo hizo de forma ilícita, pero al que lo hizo a través de un camino lícito, mediante una buena administración y con la bendición de Dios, para él es un orgullo. Él no tiene pena ni vergüenza de hacerlo. A algunos les da, porque ¿qué van a pensar? Que a lo mejor me metí en tranzas, o personas que sirven en el ministerio, que viven del ministerio, van a pensar que yo agarré y que utilicé mal el dinero. Él no tiene que preocuparse por qué piensen los demás, sino por qué piense Dios, como el domingo lo veíamos. Y para él tendría que ser un orgullo decir: esta es la bendición de Dios, el respaldo de Dios, la sabiduría de Dios, y glorificar el nombre de Dios. Hacer ver que eso no fue la obra de sus manos, fue la bendición de Papá Celestial. Pidamos en nuestras oraciones que Él sea glorificado. Pidamos en nuestras oraciones que Él nos dirija para que su reputación no sea dañada. Un par de ejemplos bíblicos. Moisés. Te voy a leer Deuteronomio capítulo 9, versículo 28. Cuando Moisés intercede para que Dios no destruya a la nación de Israel, ¿sabes cuál fue la base de su petición? La reputación de Dios. Fíjate. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Él no estaba preocupado por él estaba preocupado por el nombre de Dios. Señor, si tú destruyes o no al pueblo o a mí, eso pasa segundo, tercer término. Lo que más me importa, hierve mi sangre, ardo en ira santa, de imaginar a toda esa bola de incircuncisos que no te conocen, que te aborrecen, que dudan de ti, que se burlan de ti, mofándose diciendo: ¡ja, su Dios no pudo meterlos! Esto era lo que pesaba en el corazón de Moisés, porque él amaba a Dios. Una de las cosas que más nos duele a quienes amamos a Dios es cuando otras personas empiezan a mofar del nombre de Dios, a burlar del nombre de Dios. Algo que puede hacer realmente enojar a un hijo de Dios es que otro se burle de él, que otro empiece a mofarse del nombre de Dios. Y Moisés clama, apelando en su oración al nombre de Dios. ¿Por qué estamos pidiendo que nos bendiga? Señor, bendíceme. Señor, dame trabajo. Señor, provéeme lo que necesito. ¿Por amor a nosotros o por amor a Él? ¿Por amor a qué van a decir de nosotros?
Muchas oraciones, hermanos, son encausadas por el ego de las personas que las elevan. ¿Qué van a decir de mí si no manejo un auto con estas características? ¿Qué van a decir de mí si tengo que cambiarme una casa más barata? ¿Qué van a pensar mis vecinos, mis amigos, mis hermanos de la iglesia? Piensan demasiado en ellos y por eso no hay bendición. Al contrario, Dios permite que caigan, como vimos en la introducción, como hizo con Nabucodonosor, con Edom, para quebrar su ego y su orgullo. Y a veces tienen que tocar fondo para darse cuenta de qué es lo que realmente vale la pena y para tratar con esas cuestiones de su carácter que de otra forma no hubieran tratado. Muchas veces nuestras peticiones no tienen que ver con el nombre de Dios. Ahora es diferente que tú digas, Señor, me gustaría esto, y si se puede, qué bueno, y si no, no hay problema. A lo mejor no es algo que, por ejemplo, que tú te vayas de vacaciones con tu familia, a lo mejor tú piensas no va a glorificar a Dios, aunque lo glorifica si tú la pasas bien con tu familia y están unidos y disfrutan, ¿no? Pero a lo mejor explícitamente, aparentemente no hay forma. Pero es diferente que tú le digas, Señor, me gustaría irme, me gustaría disfrutar. A que tú le digas, me quiero ir para presumir a mis amistades que yo también ya fui a Europa. Mucha gente para eso quiere ir nada más, para llegar a contarle a medio mundo y presumir y envanecerse de que ya fueron del otro lado del charco. Porque ¿qué van a decir si me junto con ellos en la cena de fin de año y mi familia y mis amigos y mis primos y yo fui a Londres y yo a París y yo fui a Francia, y París es Francia, ¿verdad? Y yo fui a Roma, y ¿cómo les voy a decir que yo me fui a Calimaya? Piensan demasiado en ellos. Es diferente cuando quieres darte un gusto y a lo mejor dices, Señor, si es tu voluntad adelante y si no, quítamelo, a cuando estamos aferrados por nuestro ego. A mí, por ejemplo, ustedes saben, siempre me han apasionado los autos, como un gusto personal, que no tiene nada que ver con el orgullo. Y varias veces le he dicho a Dios, mira Dios, la verdad es que me gustaría. Es un gusto, sé que no es necesario. Si es tu voluntad, tú abre puertas y si no, ciérralas, adelante. Y el Señor sabe que no tiene que ver con que tengo un problema, con que van a ver qué auto estoy manejando. No tiene nada que ver con eso, es simplemente un gusto personal. Y muchas veces realmente ha habido testimonios que glorifican el nombre de Dios. Que a lo mejor no le dije, dámelo para glorificar tu nombre. Fui honesto. Hemos hablado de que Dios quiere que disfrutemos. Pero a través de hacerlo en su tiempo y forma, Dios es glorificado implícitamente. ¿Por qué? Porque es visto como alguien que se encarga de las necesidades de sus hijos. No como alguien que embarcó a una persona y que luego no le proveyó. Yo sería irresponsable si hiciera lo que mucha gente hace, con tal de tener el auto de sus sueños, del 10% de enganche y el resto a 5 o 6 años. Luego no puede pagar y el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. Jamás se me ocurriría hacer eso. Podría hacerlo, pero sería una tontería. Y sé que podría meter el nombre de Dios en problemas. Y no lo voy a hacer. ¿Me explico? Otro ejemplo. Nehemías, capítulo 1, del 8 al 10. Quiero leer solamente una porción. Cuando él ora a Dios para que Dios lo bendiga y le dé gracia delante del rey y pudiera reconstruir Jerusalén, ¿cuál fue la base de su oración? El nombre de Dios. Dice en su oración, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés y a tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí. Dice, estos son pues tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y así podríamos seguir toda la noche. Busquen alguna concordancia o ingresa en Google la frase, por amor a ti mismo, y vas a ver cuántas veces los profetas oraron para que Dios respondiera algo, y la petición era, responde Señor, por amor a ti mismo, a tu nombre, por amor a ti mismo. ¿Por qué estamos pidiendo nosotros las cosas? ¿Estás pidiendo una casa porque tienes miedo de quedarte sin techo y crees que teniendo uno pagado tendrás mayor seguridad? Eso no glorifica a Dios. Eso lo deshonra de una manera espantosa. ¿Sabes qué glorifica a Dios? Señor, dame un techo, rentado, prestado o propio, el que sea. Pero tú dices que nunca me va a faltar techo. Y yo te creo. Yo te pido por uno. Yo sé que nunca me vas a dejar, que nunca me vas a desamparar. Padre, glorifícate de tal forma que aún cuando perdiera mi fuente de ingreso, tú pudieras mostrar a los que me rodean que tienes cuidado de mí y que no me falta nada. Padre, glorifícate proveyéndome lo que necesito. Señor, si me quieres dar más, qué bueno, pero si no, no estoy obsesionado con ello. Un servidor está pagando una hipoteca
pero jamás me he aferrado a ello. Desde el primer día se lo entregué a Dios y le dije, Dios, gracias por lo que nos das, aunque todavía no es legalmente nuestro, ¿verdad?, sino del banco. Pero gracias, porque si nada fuera de lo normal y planeado pasa, algún día será totalmente nuestro. Pero si algún día lo perdemos y las cosas están mal, yo no voy a perder mi paz. Yo no voy a poner mi confianza en un pedazo de papel que dice que es mío. Mucha gente eso le tiene miedo, a perder un pedazo de papel. Les conté de una hermana que una vez llegó a que orara por ella porque iba a perder su casa y estaba aterrorizada de que se la quitaran. Le dije, usted tiene su confianza puesta en un pedazo de papel es su Dios. Lo que usted, es que me voy a quedar sin techo, no, su temor es quedarse sin un papel que diga que el techo es suyo, porque el techo nunca se lo va a quitar Dios. El techo siempre lo va a tener. Lo que usted quiere es un papel que diga que es suyo. Hay mucha desconfianza en Dios o mucha soberbia, pero techo, vestido y alimento, Dios siempre nos va a proveer. Dios nunca va a dejar a su pueblo cuando camina bajo su voluntad desamparado. Vimos en los primeros mensajes que Él sostuvo a Israel 40 años en el desierto. En el desierto. ¿Nunca les faltó alimento? ¿Nunca les faltó vestido? ¿Y nunca les faltó una sombra en el día que los guardara del sol ardiente del desierto y en la noche una nube de fuego que les diera calor del frío tan drástico que había en el desierto? En esas condiciones Dios los sostuvo. ¿En qué condiciones no nos podría sostener a nosotros? Entonces, hermanos, preguntémonos en nuestra oración, en la decisión que estamos por tomar, ¿esto de alguna forma te va a glorificar? ¿Entra en terreno neutral? Porque a lo mejor no es de que si me compro esa bolsa voy a glorificar el nombre de Dios. ¿Estás de acuerdo que no glorifique el nombre de Dios, no? A menos que la bolsa diga Salmo 23. Pero si es una bolsa que puedes pagar de contado, no vas a deshonrar el nombre de Dios al quedarte sin poder pagar o al meterte en problemas financieros por compras innecesarias. Entonces, de esa forma sí le puedes preguntar. Por ejemplo, vas a comer a algún lugar y no es que vas a glorificar el nombre de Dios por estar en un restaurante de lujo. O sea, lo glorificas diciendo Él provee y nos permitió ir aquí, pero puedes deshonrarlo si vas ahí y no te alcanza y luego no pudiste pagar la tarjeta y tienes que pagar intereses y tienes que pedir prestado y entonces empiezas de esa forma a insinuar pues, que Dios no proveyó, que no es tan buen proveedor. Es como una esposa o el hijo. ¿Tú qué piensas cuando ves un niño de 5 años mugriento, que no se baña, que no se peina, apestoso, los 7 días con el mismo pantalón roto, los mismos zapatos sucios? ¿Qué piensas? ¿Qué niño tan descuidado? Piensas en la mamá, porque es la mamá la que se encarga. ¿Qué piensas cuando ves una esposa que sabes que es ama de casa, en las mismas condiciones, y sabes que al marido le va bien? ¿Piensas mal de la mamá, del esposo? No, piensas mal del marido. Este cuate es descendiente directo de Nabal, ¿te acuerdas? El esposo de Abigail, insensato. La autoridad, quien está arriba, quien provee, es quien se lleva la admiración o el reproche. ¿Qué predicamos nosotros? Que somos hijos de Dios. ¿Que quién nos sostiene? Dios. Es lo mismo. Cuando debido a nuestra irresponsabilidad, impaciencia, falta de contentamiento, tomamos malas decisiones que nos meten en aprietos financieros y los demás nos ven como los hijos de Dios, que toda la vida se han encargado de predicar que Dios es quien nos provee, en contra de quién piensan mal los que nos están viendo. Del nombre de Dios, de nuestra autoridad, de nuestro Padre, de nuestro Señor. En cambio, cuando a través de una buena administración, sin mucho, tú empiezas a forjar una vida, un patrimonio, una vida decente. A lo mejor no eres slim, ¿verdad? Pero nunca te ha faltado techo, vestido, alimento y das testimonio de que aún en tiempos de desempleo Él te sostuvo. ¿Quién es glorificado? Dios, como lo hizo en Israel. Lee la biografía de George Muller. Este hombre fundó cientos de orfanatorios por toda Europa. Y él oraba y oraba y oraba y Dios le proveía. Y él en su oración le pedía a Dios que los demás vieran que bastaba su favor para tener los recursos. Un ejemplo más actual, ¿cómo se llama? Wayne Myers. Este hombre que ha viajado por todo el mundo y ayuda a iglesias a edificarse. Y han pasado millones de dólares por sus manos. Y él vive muy modestamente. Y siempre le ha creído a Dios. Y cuenta, hay uno que se llama Viviendo más allá de lo posible. Uno chiquito que te lo vas a leer en una noche, te vas a quedar picado y lo vas a querer terminar. Con testimonios impresionantes. Impresionantes. Como de repente un día fue a un lugar, sacó su cartera
Dios puso en su corazón dar todo lo que tenía. Llega al elevador, se da cuenta que no tenía ni para el boleto. Y dice, ¿cómo yo que predico de la fe en Dios voy a regresar a pedirle a alguien que me preste prestado para el boleto? Y alguien saca y le da sin que él dijera nada. Y este es el único que se me viene a la mente, pero bueno, son cosas realmente impresionantes. Dios es glorificado cuando nosotros damos testimonio de que nunca nos ha faltado nada. Dios es deshonrado cuando damos testimonio de que nos falta, porque en su palabra promete que lo básico no nos va a faltar. Cuando nos falta es porque hicimos algo que no iba de acuerdo a su voluntad. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nunca oramos y le dijimos, Señor, ¿esto va a glorificarte o me pone en peligro de deshonrar tu nombre? Padre nuestro que estás en los cielos, que esto que voy a hacer, que esta decisión que voy a tomar, glorifique tu nombre. ¿Me explico después de todo esto? ¿O le seguimos? Dicen, hombre, estaban mejor los anteriores, que eran puros consejos prácticos. Los que vienen por primera vez dicen, en la que me metí, ¿verdad? Vienen los mensajes duros, hermanos, pero van a estar muy interesantes. Punto número 2, acerca de la oración. Apenas va el primero de 5. Punto número 2. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué oró Jesús? Dice Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra oración tiene que ir de acuerdo a su voluntad. Dice primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa, Él nos oye, dice la Biblia. ¿Quién se lo sabe? ¿Así va? Él lo están buscando, están haciendo trampa. Así no va, dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, en el sentido estricto de la palabra, Él nos oye, Él siempre oye, porque no hay veces en las que Dios permanece sordo. Es como cuando decimos, la presencia de Dios está aquí, Él está en todas partes. Cuando decimos está aquí es porque está manifestando su presencia. O cuando alguien dice, Señor, Padre, que tu presencia llene este lugar. Realmente este lugar ya está lleno de su presencia porque Él es omnisciente. Más bien lo que es una forma de decir las cosas, y lo que estamos queriendo dar a entender es que estamos pidiendo que Él haga manifiesta su presencia, pero su presencia ya está aquí. Es lo que aquí significa. Él siempre oye, pidamos o no conforme a su voluntad, a veces no oye y a veces es sordo, siempre escucha. Pero cuando pedimos conforme a su voluntad, no solamente oye, sino que pone atención y se ocupa de lo que le estás pidiendo. Porque a veces no hay respuesta, porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y por eso la importancia de poder estudiar la palabra, a través de la cual Dios nos habla, para que podamos conocer cuál es su voluntad para nosotros. Que estoy a punto de endeudarme con esta casa, Señor, provéeme por favor. Y su voluntad es que nunca te va a faltar techo. Su voluntad es que tú no pierdas la paz. Su voluntad es que seas paciente. Puedes esperar un poco de tiempo, es realmente indispensable cambiarte ya. ¿Y a esa? Cuando mi esposa y yo adquirimos esta hipoteca, había 3 modelos donde vivimos, chica, mediana y grande. Y nos fascinó la mediana, pero teníamos que endeudarnos más allá de nuestra capacidad y de lo recomendado por los expertos financieros. Y la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. No era necesario, era un gusto, pero no era necesario. Dios promete que iba a proveer techo. Y ya les he explicado algunas de las cláusulas, ¿verdad? Si de todas formas quieres pagar renta, pues mejor paga lo mismo para algo que a la larga te vas a terminar quedando. Y vimos muchas cosas cuando hablamos del tema de cuándo es lícito podernos endeudar, ¿no? Y decidimos sacrificar un poco el ego y el orgullo y decir, nos vamos a esta. Cumple con nuestras necesidades. Pedimos conforme a su voluntad. Y Él ha provisto hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero a lo mejor si nos hubiéramos endeudado más allá, anteponiendo nuestro ego, algo que no era necesario, solamente por tener algo más grande y más bonito, cuando el otro cumplía perfectamente con nuestros requerimientos, con nuestras necesidades, puede que incluso el Señor hubiera cerrado las ventanas de los cielos, ¿sabes qué? Para que aprendas a ser guiado conforme a mi voluntad, a tener contentamiento, a tener paciencia, a tener dominio propio. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Qué es lo que dice? Que la voluntad de Dios es que nosotros avancemos en nuestra santificación.
Tú estás pidiendo algo y a lo mejor eso que estás pidiendo va a estorbar a tu proceso de santificación. Estás pidiendo en contra de su voluntad. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay personas que les ha dañado más la riqueza que la pobreza. ¿Cuántas familias no fueron felices décadas hasta que se convirtieron en millonarios? Porque entonces los corrompió. ¿A cuántos el dinero no les ha apartado porque el hombre se volvió mujeriego, drogadicto, alcohólico, la mujer soberbia, prepotente, altiva, y termina destruyendo las familias? Entonces, Señor, provéeme, pero si esto me va a contaminar, no me lo des. Cuando tú dudes de si eso no es su voluntad, ora como en el Padre Nuestro: Señor, este es lo que yo anhelo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y si no es tu voluntad, por favor estórbame, porque no me quiero meter en problemas. Pero ¿qué hacen muchos? Se aferran a lo que quieren y no les importa si es o no la voluntad de Dios. Yo quiero esto, provéeme. Y más si son alimentados por la teología de la prosperidad. Ahí están en congresos y eufóricos se ponen: y declaro, y redeclaro, sí, yo tendré, amén, aleluya, gloria a Dios. Y hacen un montón de tonterías que no venían conforme a la voluntad de Dios y que terminan apartándolos de este proceso de santificación y terminan corrompiéndoles. Entonces a veces no sabemos muy claramente cuál es su voluntad y tenemos que pedir que Él nos estorbe. Yo el año pasado, por ahí de agosto, mi esposa y yo anhelábamos en nuestra carne, teníamos el plan y estábamos desarrollándolo, de cambiar nuestro lugar de vivienda, no hablo de nuestra casa, sino de la ciudad. Algo que nunca supo nadie hasta que pasó, porque primero lo pusimos en oración. Primero le pedimos a Dios que Él abriera y cerrara puertas, que Él nos contestara. Nos íbamos a ir a otro lugar. Era un proyecto familiar muy bonito, muy padre, pero sabíamos que por más bien que sonara humanamente hablando, no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Y en el último punto, que tal vez no nos va a dar tiempo de verlo hoy, hablaremos de eso. Muchas veces no nos damos cuenta cuál es su voluntad porque empezamos a idealizar cómo van a ser las cosas, como Naamán. ¿Qué le mandó Eliseo para que fuera limpiado de su lepra? Ve y sumérgete 7 veces, ¿en dónde? En el Jordán. Y él dice: ¿no hay ríos mejores que ese? O sea, él ya había hecho su plan. No, me voy a ir otro más bonito. Y a veces hacemos nuestro plan y creemos que como suena muy bien de la voluntad de Dios. Yo pude haberme autoengañado. No suena muy bonito, es la voluntad de Dios. Yo no sé si es la voluntad de Dios, no tenía la certeza. Empezamos a orar: Señor, si es tu voluntad, ábrenos puertas, háblanos. Humanamente hablando, empezamos a hacer lo que nos corresponde. Dije, como voy a tener que estar yendo y viniendo muy seguido, saqué cuentas y todo. Ya hemos vendido el auto para comprar un Prius, o estábamos planeándolo al menos, ¿verdad? Todo lo humanamente necesario, pero jamás antepusimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Estuvimos orando y el Señor nos respondió. Absolutamente nadie en casa, ni amigos, ni familia sabía de los planes, solamente mi esposa, Dios. Y es cuando el pastor Armando nos dice: Jessy, queremos que regresen a Toluca. Así o más claro. Y me da risa cuando por ahí algunos dijeron: lo que quieres más poder. ¿Cómo la gente a veces habla sin saber? Y cuando señalan a alguien sin conocimiento de causa, 4 dedos lo señalan ellos mismos. 3, tienes razón. Dios nos respondió y estamos felices, porque fue su voluntad. Y seguimos orando que haga su voluntad. No estamos aferrados a quedarnos aquí. Ahora que la iglesia crezca 4,000 y nos vamos a quedar aquí con 10 servicios. No. Si Dios mañana nos dice: gracias, ok, plan B. Le dije a mi esposa: mi amor, pase lo que pase, salimos ganando cuando estamos en el camino de Dios. Cuando estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. ¿Qué hubiera pasado si yo me aferro y si yo me adelanto? Imagínate, a lo mejor en todos estos trámites me endeudo innecesariamente y hago tonterías y me acabo quedando aquí. Y ya no puedo cubrir los compromisos que había hecho por no pedir que se hiciera su voluntad y aferrarme a que se hiciera la mía. Y esto le pasa a mucha gente. Que quiero esto, que quiero el otro, voy a poner este negocio, suena muy bien, voy a comprar este auto, me voy a ir aquí de viaje. Ya le dijiste: Señor, si no es tu voluntad, estórbame. Porque a lo mejor suena muy bonito ese coche, pero no es su voluntad. Y luego te falla. Y a lo mejor era chueco, a lo mejor tenía algún problema. Y no le pediste al que te dirigiera y te metiste en un problema financiero.
A lo mejor ese viaje no era su voluntad, te vas a terminar rompiendo la pata y no lo puedes disfrutar. Pídele siempre, Señor, si no es tu voluntad. No lo quiero, te lo entrego. Porque escúchame bien, si tú insistes, si te aferras a algo que tú quieres, quiero ese negocio, quiero ese coche, quiero esa casa, quiero ese viaje, quiero ser rico, y no era su voluntad, y tú te aferras, aunque sea para maldición, y no sea su voluntad, te lo va a dar. Te va a responder como un juicio sobre tu vida, por terco y por no considerarme. Este es uno de los errores y faltas de comprensión y de doctrina y teología más graves que hay acerca de la oración. Que el cristiano promedio piensa que puede pedir como niño caprichoso lo que quiera. Al fin y al cabo, si no es de Dios, Dios no se lo va a dar. Discúlpame, pero que no sea de Dios. Si tú te aferras, Dios te lo va a dar como un juicio sobre tu vida, por interesarte más en ti que en su reino y en su voluntad. ¿De dónde sacas esto, Israel? Danos un rey para ser como las otras naciones. Que le dijo Dios a Samuel: diles que no es mi voluntad y que se me enseñorear de ustedes. Y va a abusar de sus hijos y sus hijas y le va a quitar los bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así insistieron. ¿Qué hizo Dios? No es mi voluntad, no se los doy. ¿Eso hizo Dios? Dios les dijo: ¿quieres tu rey? Toma tu rey. Es como cuando un niño está duro y dale y no entiende. Por ejemplo, mi nena cuando tenía como 1 año y medio, aquí estábamos comiendo y quería agarrar salsa de la mesa. ¿Y cómo dio lata con la mugre salsa? Es un berrinche, nena, pica, te va a arder la lengua. Ok, ¿quieres salsa? Trágate tu salsa. Yo tampoco crean que le di todo el bote, no, así. No, le dimos una probadita. ¡Pica! Te lo dije. Pregúntame cuándo lo volvió a hacer. Entonces a veces tenemos que permitir que otros tengan lo que quieren para que choquen con su sufrimiento y se den cuenta que no vale la pena y dejen de estar como niños berrinchudos. Hace poco con otra cosa pasó lo mismo, algo muy agrio, y estaba, quiero, ok, ahí te va, no le gustó, o bien no lo vuelve a pedir. Y así estamos con Dios a veces. Quiero. Ok, no tienes contentamiento, no me buscas, no te soy suficiente, no tienes paciencia porque no vives en el Espíritu, no tienes dominio propio tampoco, estás insistiendo, no te importa mi voluntad, te importa más tu nombre, tu orgullo, tu ego, tus gustos, tu vanagloria, ahí está. Luego no chilles. ¿Cuántos problemas no nos hemos metido financieros? Porque no le preguntamos antes a Dios si era su voluntad. Señor, confírmamelo por favor. Y Él te lo va a mostrar claramente. Lo que pasa es que a veces no nos gusta discernirlo, porque va en contra de lo que queríamos nosotros. Voy a tomarme 15 minutos más del segundo estudio, que va a ser un poco más breve, para continuar con este y otro punto del primero de finanzas. Yo me acuerdo la primera vez que estuvimos a punto de hacer el trámite de la hipoteca. Tanto mi esposa como yo empezamos a perder paz en nuestro corazón. Nos empezamos a sentir intranquilos. Ella no me lo decía a mí, yo no se lo decía a ella. Esto nos ha pasado varias veces. Y yo no quería decirle porque sabía que ella lo anhelaba. Y ella no quería decirme porque sabía que yo lo anhelaba. Nos ha pasado varias veces así. Y empezamos cada quien a orar por nuestra cuenta. Y cuando empezamos a hablar, coincidimos en la misma información. Señor, no nos da paz. No nos da paz. Viene o no viene de ti. Y de repente se dan situaciones medio turbias con las que confirmamos que no venía de parte de Dios y que no era el tiempo. Y cuando fue el tiempo fue mejor. ¿Sabes qué hicimos en ese momento? Dios, te entregamos este sueño. Gracias. Sería bonito, pero no es indispensable para ser felices. Tenemos contentamiento, te estamos agradecidos por lo que tenemos, por lo que nos das. Algún día, si es tu voluntad, que venga. Y vino. Dice Eclesiastés que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Tal vez no sea el tiempo ahorita, y llegará, y será hermoso. Y mientras tanto, tú le buscarás y aprenderás a tener contentamiento y dominio propio y paciencia. Y cuando venga aquello que anhelabas, no será tu fuente de gozo, sino será fruto del gozo que ya tenías. Cuando se dieron las cosas, no fue para darnos alegría, fue fruto de nuestra alegría. Porque estar contentos nos permitió tener dominio propio y paciencia para tomar buenas decisiones que en el futuro hicieron posible el sueño. ¡Qué fuerte es esto! Y muchas veces no viene el sueño porque la gente jamás entendió una lección. Y no es que Dios no lo quería dar, sino que primero tenía que poner su contentamiento en Él. Y el fruto del contentamiento sería el sueño, ¿me explico o no?
O sea, que quiero esto, que me quiero ir de viaje, que quiero este coche, que quiero esta casa, que quiero este negocio. A lo mejor primero lo tienes que dejar morir. A lo mejor primero lo vas a haber perdido para aprender a tener contentamiento sin eso. Y cuando tú tengas contentamiento, con o sin bienes, ¿qué va a pasar? No vas a necesitar de ellos para estar feliz, de modo que no vas a endeudarte para ser feliz y vas a tener paciencia, no te vas a desesperar. Es decir, tendrás, como lo vimos en los primeros mensajes, una buena administración, y la buena administración, que será producto de tu contentamiento, dominio propio y paciencia, va después a engendrar, a producir el sueño. Primero viene lo espiritual y luego viene lo material. Si crees que estoy equivocado, explícame Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Muchos no han tenido por añadidura lo que el Señor dijo que iba a añadir, porque no han buscado primeramente su reino y su justicia. Y esto ha repercutido de dos formas. Uno, que no han tenido la bendición de Dios. Dos, que tampoco han sido bien administrados, porque no están contentos con su vida. Producto de esa falta de contentamiento, una vida más allá de tu capacidad, que te tiene viviendo en un círculo vicioso, en esa que le llama Robert Kiyosaki, carrera de las ratas. Quiero, me endeudo para tener, y nunca salgo de ahí, porque nunca estuve contento con mi vida, porque nunca busqué primeramente el reino de Dios y su justicia. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. ¿Vemos el tercer principio? Yo creo que aquí le vamos a parar. La siguiente semana vemos los otros tres. Mientras tanto, con esto tenemos suficiente que meditar, que poner en orden. No quiero saturar de información. Creo que estos dos puntos y cada uno de los ejemplos y de las verdades nos ha sacudido lo justo y necesario como para poder quedarnos con esto como primer lección del segundo bloque, donde estaremos viendo, como les dije al principio, para los que llegan después, ahora las partes espirituales que corresponden. Les comenté que el primer bloque fueron consejos y conceptos 100% prácticos. Algunos pudieron tal vez abandonar el estudio por considerarlos poco espirituales. ¿Cómo me están diciendo que ahorre? ¿Cómo me están diciendo que tengo un seguro de vida? ¿Cómo que? Sí. De hecho, yo mañana tengo cita con un asesor porque queremos empezar a ver los programas para, ¿cómo se llama esto? Para la beca de educación. Empezar a pagar un seguro que si algo nos pasara, o a mí, nuestra nena tuviera su universidad pagada. Y que de aquí a 18 años tenga el equivalente a lo que hoy cuesta. Y consejos como estos, muchos a lo mejor los consideraron no espirituales, aun cuando dimos evidencias y ejemplos y bases bíblicas, ¿verdad? Pero hemos concluido con ellos y como les dije, no es suficiente, ahora falta la otra parte, porque todo eso sin la bendición de Dios no va a servir absolutamente para nada. Entonces hay que llevar los dos de la mano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, porque en algún punto seguramente tal vez fuimos sacudidos. Perdónanos por lo que hemos hecho mal, Señor, especialmente si no hemos buscado primeramente tu reino y tu justicia. Hoy entendemos cómo en el mundo espiritual eso ha impedido tu bendición, y en el mundo físico, Señor, de forma práctica, eso también ha desencadenado como un efecto dominó una serie de malas decisiones, Señor, por nuestra falta de contentamiento, de paciencia, de dominio propio, Padre. Queremos buscarte primeramente para que tú nos llenes, para que tú seas nuestra fuente de todo gozo y que todo lo que venga después, Señor, no sea para añadir, ni para multiplicar, ni para proveer el gozo, porque eso viene de ti, sino que sean el resultado del gozo del Señor. Un gozo que nos hace estar tan contentos, Señor, que podemos tomar decisiones con la cabeza fría, Señor, buscando tu dirección, y no tenemos problemas con el tiempo que habremos de esperar, lo que tendremos que hacer para que llegue. Padre, te pedimos que pueda reflejarse en nuestra vida financiera tu respaldo, tu dirección, tu bendición, Señor, y
y el fruto del Espíritu, Señor, y que con poco podamos hacer mucho o que con mucho podamos hacer más, Padre, y que esto no sea para nuestra vanagloria, que jamás nos confiemos en lo que tenemos, sino aún cuando en el mejor de los casos hubiésemos forjado un imperio, Señor, que nuestros ojos siempre estén levantados al cielo, reconociéndote a ti como el que nos llevó a esa cima, Señor, dándote toda la gloria. Y hoy dale la gloria por lo que tienes. Dile, Señor, gracias por lo poco o mucho que te has dado, me has dado. Te glorifico a ti, te exalto a ti, Señor, y que siempre pueda dar testimonio que esto es producto de tu dirección, de tu bendición, de que tú me guías, Señor, y que yo pueda reconocer frente a los demás que separado de ti nada puedo hacer, y que lo poco o mucho que tengo, Señor, sin duda alguna, nunca me faltará lo que necesito, y todo se debe. Y déjame decirlo, Señor, permíteme glorificarle, dile ahí en tu corazón, que yo pueda decir que todo se debe a que tú siempre has sido fiel. En el nombre de Jesús.